Buenas noches. Quien les habla para ustedes, María Torres, participante de la Escuela de Derecho Createc Charallave. En esta oportunidad, para la asignatura Derecho Procesal Penal 3, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son las especies de recursos en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. A modo de introducción, podemos decir que el sistema venezolano se rige por un proceso penal acusatorio. ¿Por qué? Porque el proceso penal está dividido en varias fases. Cada fase tiene una clara y fija definición y delimitación entre las funciones fundamentales de cada uno de los actores del proceso y de cada uno de los intervinientes en el proceso. Como por ejemplo, la de acusar en el caso del Ministerio Público, la Fiscalía, en el caso de defender para los defensores tanto públicos como privados, y en el caso de la decisión le corresponderá al juez de la causa. Consta de varias fases, como lo mencionamos al principio: la fase preparatoria, fase intermedia, la fase de impugnación o la de recursos o recursiva, y la fase de ejecución, que es la fase final del proceso penal. Como recurso entendemos a todos los medios de impugnación que utilizan las partes intervinientes dentro del proceso penal y cualquier otro proceso para que se examine una resolución judicial con la finalidad de modificarla o anularla a su favor. En cuanto a los recursos dentro del proceso penal, como lo decíamos anteriormente, son los medios de impugnación que tienen las partes para que la solución o la resolución de la sentencia sea favorable a ellos. En tanto, tenemos lo que es el recurso de apelación, que es el primer medio para pasar desde el primer grado hasta el segundo grado dentro de la jurisdicción. Tenemos el recurso de revocación, que es un recurso no devolutivo porque se interpone y resuelve al mismo tiempo ante el mismo tribunal que dictó sentencia. Tenemos el recurso de casación, que es un recurso superior, es un recurso extraordinario de fondo, porque corrige el fondo de lo que es la apelación. Veremos adelante cada uno de ellos. Es devolutivo y en ambos efectos, y ya vamos a explicar eso de ambos efectos. Tenemos lo que es el recurso de revisión. Este recurso solo permite atacar lo que son las sentencias firmes condenatorias, no las absolutorias. Las absolutorias no cabe en lo que es un recurso de revisión. Ahora vamos con los principios de los recursos. En cuanto a lo que es la impugnabilidad objetiva, la encontramos establecida en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso quiere decir que la forma y el medio para una impugnación debe ser la que se encuentra establecida en la ley. En cuanto a la legitimación, conforme al artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, encontramos que solamente las partes o quienes hacen parte en el proceso tienen la potestad para la impugnación a través de un recurso. La prohibición de recognoscitiva quiere decir, conforme al artículo 434 EUDEM, que el juez que lleva la causa no va a ser el mismo que va a conocer el recurso. En cuanto a lo que es el principio de agravio, las personas que van a interponer un recurso tienen que ser que la sentencia haya sido desfavorable a ellos. En cuanto al desistimiento, muchas veces el imputado, el reo o el acusado desiste de la idea de la aplicación de un recurso porque no lo interpuso él, sino que lo interpuso su defensor o su apoderado judicial, y él no estuvo de acuerdo, y entonces desiste de esa idea conforme al artículo 440 de la precitada ley. El principio de reforma en perjuicio es que solamente se va a modificar generalmente la causa para favorecer al imputado o al reo. En cuanto a lo que son los efectos, tanto extensivo como suspensivo, que eso lo hablábamos en la lámina anterior, el efecto extensivo se trata de que cuando hay varios imputados en una misma causa, aplicado un recurso o interpuesto un recurso y el recurso le es favorable, pues es aplicable a los demás imputados que están en la causa. En cuanto al efecto suspensivo,
se trata de que la ejecución de la sentencia se suspende una vez que ha sido interpuesta ciertos recursos, conforme lo establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora sí vamos a definir un poco lo que son los recursos como tal. El recurso de revocación. El recurso de revocación es un recurso no evolutivo, como lo decíamos anteriormente. Es un recurso que se interpone y se resuelve ante el órgano que dictó la decisión impugnada. No procede contra decisiones del fiscal, solamente va a proceder contra las decisiones de los jueces de control. Por lo cual siempre se van a dirigir a lo que son los jueces de control para interponer el recurso. Se revocan los recursos de autos de mera sustanciación o de mero trámite, conforme a lo establecido en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, y solamente se puede interponer de manera oral en el debate en la audiencia preliminar, en el debate en funciones de control, pues se va a interponer el recurso. En cuanto al recurso de apelación, este es uno de los recursos más nombrados en virtud de que es un recurso ordinario, un recurso devolutivo, se interpone ante el órgano que dicta la resolución impugnada. No obstante, quien va a conocer de este recurso es el órgano superior o la Corte de Apelaciones. Se pueden apelar los autos y las sentencias definitivas. Los autos, conforme a lo establecido en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, se recurren todos los autos y procede contra las decisiones de jueces de control y ejecución. Como mencionábamos anteriormente, muchos de los recursos tienen efecto suspensivo. En el caso del recurso de apelación de autos, no suspende lo que es el proceso. En cuanto a lo que es la sentencia definitiva o el recurso contra la sentencia definitiva, es un recurso de fondo, impugna el pronunciamiento sobre la cuestión principal del juicio oral. Lo que contiene la sentencia definitiva, eso es lo que va a apelar, conforme lo establecido en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal. El recurso de casación. La función principal del recurso de casación es controlar lo que ya se depuró en lo que fue la apelación. Ellos van a hacer la evaluación del resultado que viene de esa instancia, es decir, que solamente casación va a conocer apelación, no va a conocer los autos de revocación ni de revisión, no. Solamente van a conocer lo que es el resultado que viene de la apelación. En razón del artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, puede ser interpuesto contra las sentencias de la Corte de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, como lo mencionábamos anteriormente. Los motivos los encontramos establecidos en el artículo 460 de la precitada ley. Conforme al recurso de revisión. Este recurso de revisión es un recurso bastante sencillo. La revisión procede contra una sentencia firme, condenatoria, como lo mencionábamos al principio, únicamente a favor del imputado, conforme a lo establecido en el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. Un ejemplo es cuando va una sentencia condenatoria, va a ejecución, pero antes de eso el defensor solicita ante el juez que evalúe lo que fue los años de presidio, el delito, la calificación, con la finalidad de rebajar un poco la pena a favor del imputado, y el juez puede concederle una revisión de medida y decidir si realmente puede o no dar lugar a lo que es el recurso de revisión. Procede sobre la existencia de principios de prueba sólidos. Por supuesto, tienen que si hay nuevos hechos en el caso y van a hacer una revisión sobre los hechos, pues debe tener los medios de prueba promovidos y por supuesto deben ser veraces, pertinentes y necesarios. La sentencia estimatoria de la revisión puede ser absolutoria o simplemente de reducción y adecuación de la pena. Bueno, ya para finalizar, conocimos a través de este video que los recursos dentro del Código Orgánico Procesal Penal son variados y se interponen conforme al avance de lo que es el proceso, las fases del proceso, como lo mencionábamos anteriormente. No obstante, la mayoría de estos recursos pues benefician al imputado, al reo, bien sea para la reducción de la pena,
la apelación puede apelar tanto el fiscal como la defensa siempre y cuando la sentencia haya sido en perjuicio de cualquiera de los dos. Y bueno, es muy importante pues conocer lo que son los recursos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, ya que como son variados, pues lo podemos utilizar en cualquier parte del proceso. Esperamos que esta información les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias.